Vamos a hablar hoy con Gabriela Ligouri, que es licenciada en Trabajo Social, especialista en Migraciones y Asilo, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, directora ejecutiva del CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Gracias por venir, Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos hecho la introducción donde tenés un montón de preguntas encerradas en la misma introducción, pero si querés empezamos por contar primero qué es el CAREF, cómo funciona el CAREF. Bueno, ¿qué es CAREF? CAREF es una sigla que quiere decir Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Es una organización de la sociedad civil, una asociación civil sin fines de lucro, que tiene la particularidad de ser ecuménica, porque fue creada y sigue estando constituida por un grupo de iglesias protestantes históricas de Argentina. Actualmente son 5 esas iglesias. La Iglesia Metodista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, la Iglesia Valdense y la Iglesia de Discípulos de Cristo. ¿Me dejas hacer una aclaración? Sí, porque es interesante. Sí. No son las iglesias pentecostales, son las clásicas que nosotros estamos acostumbrados, que están... Las históricas. Las históricas, eso es importante destacar porque hay una diferencia sustancial en eso. Pero me gustó más algo que hablamos antes de entrar al aire, que tiene que ver con el nacimiento del CAREF y tiene que ver con los refugiados chilenos, ¿no? Exacto. Ese fue el motivo de constitución de esta comisión. Por eso la palabra comisión, porque se creó como una comisión de iglesias, un grupo de iglesias que se reunieron para dar respuesta a la llegada de las personas que salían de Chile después del golpe de Pinochet, buscando un lugar más seguro, porque su vida y su seguridad corrían riesgo. Y bueno, esa marca de origen, como siempre digo, ¿no?, que tiene que ver con la defensa de la vida, de la dignidad de esas personas, es lo que fue acompañando durante estos más de 50 años a la institución, que durante toda su trayectoria trabajó por la defensa y la promoción de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Eso empezó con ese motivo, pero ¿cómo se fue extendiendo y cómo fue trascendiendo otras fronteras? ¿Cómo se fueron interrelacionando? Porque hoy podemos hablar de un montón de otros temas que no tienen que ver ni con Argentina ni con Chile. Claro, es que las migraciones no tienen fronteras, ¿no? Empecemos, digamos, por ahí. Uno viaja sin pasaporte cuando uno empieza a migrar de ese modo. Bueno, porque no te queda otra, ¿no? Exactamente. En realidad hay algo de eso. Quienes tienen la posibilidad de migrar con pasaporte y quienes no en este mundo en el que vivimos. ¿Y por qué, no? Pero lo cierto es que CAREF, que digamos comenzó trabajando fundamentalmente con personas que necesitaban protección internacional, personas solicitantes de la condición de refugiadas, personas refugiadas, ya hacia finales de los 80, cuando la democracia volvió a nuestro país, se vio como comprometida a incluir en su población de interés y de trabajo a la población migrante, ¿no? Al migrante que llegaba en búsqueda de trabajo y por cuestiones más vinculadas a las condiciones de vida, a la desigualdad, a la pobreza, en un momento donde Argentina tenía una ley migratoria absolutamente basada en la lógica de la seguridad nacional y que había sido restrictiva, absolutamente restrictiva del momento de Videla. De hecho se llama Ley Videla, se llama Ley Videla porque fue de la dictadura y fue un decreto de la dictadura y que bueno, estaba basada en el paradigma de la seguridad nacional, y el migrante era visto como un riesgo, un sospechoso, un problema en sí mismo. No sé si les suena. No, sí, pero una zona muy cercano aparte todavía. El periodo de tiempo que pasó desde la dictadura hasta acá, los últimos 40, 50 años, en realidad fue variando las razones por las migraciones. Nosotros
de alguna manera se calmó nuestra cuestión migratoria y lo que hubo es emigración nuestra por cuestiones económicas a Europa, gente que se fue porque las distintas crisis económicas después de la dictadura generaron esa huida de muchos habitantes y Europa se hizo receptor, en principio por la dictadura nuestra. Por ejemplo, los países nórdicos, por ejemplo, recibieron muchos exilados nuestros de América Latina, del proceso de golpes de Estado, del Plan Cóndor, etcétera, etcétera. Y hoy es al revés. Hoy nos encontramos con una política en Europa sumamente restrictiva, sumamente... A ver, si bien no está justificada en la cuestión de seguridad nacional tan bruta como fue en los años 70 acá, pero también hay una cuestión restrictiva de la construcción de un otro que viene a invadir, que viene a alterar las costumbres y los modos, y hoy encontramos en Europa una islamofobia muy fuerte, una africofobia, diría, yo no sé cómo llamarla, pero también muy fuerte, y es lo que decía al principio del programa Hugo, que lo que pasó en Marruecos, Ceuta, las posiciones, es algo que es inaudito, ¿no? Sobre todo con una España que invadió, que colonizó, y hoy se niega a que del otro lado vengan. ¿Qué está pasando? Si uno pudiera responder esa pregunta de una manera sencilla, ¿no? La verdad es que es bastante complejo todo lo que está pasando. Tiene razones que son históricas, que son estructurales, que son sistémicas en este mundo, ¿no? Globalizado e interconectado. Lo que estamos observando es cómo cada vez es utilizada la migración con más crueldad como una red política, ¿no? Como una cuestión de la que se echa mano para canalizar argumentaciones que son falaces en torno a multiplicidad de problemas que las sociedades tienen. Pero lo cierto es que la migración hoy en día representa el 3,7% de la población mundial, ¿no? O sea, podríamos decir, solo el 3,7% de la población del mundo vive en un país diferente al propio. Entonces, si uno mira el porcentaje, podría decir, bueno, no es tanta gente. 200 millones nada más. No, bueno, son más de 200 millones, son 304 millones. El tema es cómo se distribuyen, a dónde van, de dónde vienen, por qué se van y por qué llegan. Exacto, ¿no? El tema es cuáles son las causas por las cuales las personas migran y también cuáles son las políticas y las regulaciones que los estados están desarrollando en estos últimos años, en estas últimas décadas, digamos, para permitir tanto el ingreso como la permanencia de las personas que migran o no permitir ese ingreso y esa permanencia. Entonces, ahí es donde vemos un cambio de paradigma muy fuerte entre lo que podríamos llamar los consensos propios de la posguerra, donde la necesidad de pensar en un mundo pacificado, más armónico, justo, digamos, más armónico, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pensar en la Convención del 51, que fue, digamos, una convención que en el año 1951, en la posguerra, comprometió a todos los estados que se adhirieron, que fueron la mayoría de los estados parte de Naciones Unidas, a proteger a las personas que se veían obligadas a salir de su país de origen porque su vida corría riesgo, garantizar el principio de no devolución. Todos esos consensos propios de esa época comenzaron a ponerse en jaque, junto con los diferentes momentos del capitalismo como un sistema absolutamente salvaje, donde podríamos señalar un momento de inflexión muy fuerte en cómo ese salvajismo quedó más
en evidencia en diferentes cuestiones, que podría ser con la caída del muro y con la presencia del capitalismo como único sistema de producción, ¿no? Gaby, a ver, por cercanía geográfica, me imagino, tanto con África como con Asia, me imagino que Europa debe ser uno de los territorios más receptivos o donde más gente intenta ingresar, ¿no? ¿Hay un acuerdo firme entre los países europeos o hay determinados países que, no sé, por diferentes razones, quizá por envejecimiento de su población o por alguna otra razón, les convenga la migración, les convenga tener esa canilla abierta, que sea, no sé, que los reciba con más necesidad? A ver, yo ahí te diría dos cosas. Una, que definitivamente la migración podría representar una herramienta para abordar un montón de problemas que tienen que ver con las cuestiones demográficas de Europa hoy en día. Sin embargo, lo que se observa en Europa es cómo con el avance de las derechas en los gobiernos también se fue generando este consenso en el paradigma opuesto al de los derechos de las personas migrantes, que tienen que ver con cada vez más restricciones y cada vez más dificultades para permitir un ingreso regular y la permanencia regular de las personas que desean o que buscan llegar a Europa. Hace muy poco tiempo, en junio de este año, la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea aprobó el reglamento de retorno que garantiza, ¿no?, según lo que los propios estudiosos de este tema en Europa dicen, una creciente vigilancia y control en Europa, donde las comunidades racializadas son justamente las que se van a llevar la peor parte. ¿Y qué es lo que este reglamento plantea? Las comunidades migrantes. Las comunidades migrantes que desean, sí. Racializadas. Digamos, no cualquiera. Bueno, digamos, es decir, hablemos sin eufemismos. A ver, los negros no son bienvenidos, los africanos no son bienvenidos. Y los marrones tampoco. Y los marrones tampoco. Hay un grado, ahí está bien la explicación, porque evidentemente se están rompiendo los consensos internacionales en los últimos tiempos, y la fuerza que puede tener la Comunidad Europea o la ONU o aquellas instituciones multinacionales que intentan regular la vida de todo el planeta, están haciendo agua, esto está claro. Ahora, hay una cuestión de cinismo en todo esto, que tiene que ver con costos laborales, por ejemplo, ¿no? De pronto dicen, bueno, no, los negros no los queremos, pero si tenemos un salario muy alto, la forma de bajarlo es trayéndolos, aunque sea a cuentagotas. Y me parece que ahí hay una cuenta del capitalismo salvaje de que hablábamos antes, donde pone una cara de gran cinismo, ¿no? ¿Tenés en vista este problema que tiene que ver con la esencia misma del capitalismo? Sí, claro. Sí, bueno, hay un autor que se llama Castles que hace tiempo viene analizando esta relación entre el trabajo y la migración, y él habla de los migrantes como el precariado, ¿no? Como el proletariado precarizado, y digamos la relación de eso con la irregularidad migratoria, que tiene que ver directamente con poner a esas personas migrantes en una condición de vulnerabilidad tal, ¿no?, donde definitivamente la necesidad de digamos, el sistema después le termina asignando los trabajos los peores remunerados, los más precarios, los más riesgosos. Y baja el salario de toda la población, no solamente, digamos, el trabajo ese llamado trabajo en negro, no es una casualidad, digo, trabajo precarizado, que precariza todo el estamento salarial de un país. Igual yo en este momento me estoy preguntando qué está pasando en este tiempo del capitalismo, y si en realidad sigue siendo necesaria esa mano de obra, o si ya, digamos, o sea, pensar en los avances tecnológicos, la IA, etcétera, ¿qué está pasando, no? Porque si uno mira la población migrante y lo que está ocurriendo en la Unión Europea o lo que está ocurriendo en
Estados Unidos, pero también lo que está ocurriendo en países como el nuestro, como la Argentina, la absoluta crueldad, hostilidad con la que se están llevando adelante acciones y políticas que permiten y habilitan las deportaciones masivas, las deportaciones a cualquier país, porque hasta hace unos años atrás todos discutíamos lo injustas que eran las deportaciones, pero lo cierto es que esas deportaciones eran a los países de origen de las personas. Hoy en día, con el gobierno de Trump y los acuerdos bilaterales que se están generando con diferentes países de la región y de afuera de la región, una persona puede ser deportada a cualquier país, ¿no? Te voy a dar el ejemplo. Ahora, la semana pasada entrevistamos aquí a un periodista uruguayo y decía que el gobierno norteamericano estaba negociando con Uruguay la posibilidad de deportar cubanos a Uruguay. Es decir, es un poco escandaloso todo esto, ¿no? Porque no solamente tenés que ir a... sufriste un desarraigo, tenés un segundo desarraigo que no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Igual yo voy a defender un poquito a los... ¿A quién? ¿A Trump? No, a los uruguayos. a Uruguay un poquito. Porque en el medio de todos estos acuerdos bilaterales que son bastante escandalosos y que ocultan un montón de información, porque una de las cosas que son llamativas es que no se hacen públicos, que es muy difícil acceder a la información sobre qué se firma, cómo se firma. Lo de Uruguay habrá que ver, ¿no? O sea, son algunas preguntas que me hago, pero Uruguay viene teniendo una política de recepción de cubanos que es bastante, digamos, es importante para la región y para la propia población cubana, porque sabemos que la población cubana no es abiertamente recibida en la mayoría de los países de la región, y habría que ver en qué medida y cómo se firma este acuerdo. Digamos, informalmente, una de las cosas que me comentaban algunas organizaciones de la sociedad civil es que claramente no están aplaudiendo esto, pero lo que plantean es, bueno, habrá que ver si se trata de que estos cubanos que pueden ser deportados a cualquier lugar, bueno, que que Uruguay pueda ser un lugar receptor donde hay una comunidad cubana importante. ¿Qué pasa si algunas de esas personas son familiares de aquellos que van a ser deportados? Una de las cosas que se está poniendo en jaque de una manera brutal en este tiempo y con estas políticas es el derecho a la unidad familiar, el derecho a la vida familiar. Entonces, bueno, no sé, yo tengo muchos signos de pregunta. Esa parte de Trump pero no bueno, la leyó. Trump y varios otros no la leyeron. Creo, quizás hacemos a tiempo de que le respondas ahora, si no lo dejamos para después de la pausa, pero hay un tema, yo creo, a mí me resulta por momentos incómodo hablar de esto, pero yo creo que es una realidad, algo que pasa, que por ahí lo pude ver el año pasado en Europa, donde hay muchos inmigrantes que van llegando, que se mezclan con los que ya están desde hace décadas, porque hay varias generaciones ya, negros, de negros africanos, por ejemplo, que llegaron a Francia, llegaron a otros países. Pero por ahí, conversando con gente, me pareció entender que muchos no son bien recibidos por los mismos negros que no reciben a los otros negros. Y lo pienso también qué pasa en nuestro país, donde también hemos visto gente de origen, ponele, voy a decir un ejemplo, otra cosa, voy a poner un ejemplo, paraguayos que dicen, bueno, basta de que lleguen paraguayos, por ejemplo, ¿no? Cuando vos sos paraguayo y llegaste también hace una cantidad de años, ¿no? Pero ahí te agrego una cosa más porque es importante, lo que vos decís es cierto, pero también convierte al paraguayo que viene de antes también en estigmatizado. Es decir, el que llega es rechazado paraguayo y eso genera en la sociedad que todos los que están de antes integrados a la sociedad también se conviertan en medio estigmatizados o parias. Está bien. Digo, hay una cuestión de identificación... ¿Cómo se puede? A ver, es difícil el tema, es muy difícil. No, puede ser, perdona, Larry, la puede división ser que... está
determinada por un dibujo en el mapa, porque en realidad, lo que yo digo siempre, con un montevideano tengo muchas cosas más en común que lo que tengo con un salteño. Sí. Y el montevideano es extranjero y el salteño es un conacional. Es ridículo lo que estoy diciendo, pero esto tiene que ver con una distribución de estigmas en la sociedad que no nos favorece a la unión. Puede ser que estigmatice al que ya estaba de antes. Pero el tema es qué pasa en ese momento. Por lo menos la pregunta apuntaba a eso. ¿Qué pasa con los que van llegando? Acá, en Europa, en diferentes lados, son y media. Me quedo pensando. Lo seguimos. Quédate pensando y lo resolvemos después de la pausa. Enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, en Radio con Vos. Donde estés, en todos lados, donde quieras. En YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. Los periodistas que querés ver y escuchar. Vos. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave, en Radio con Vos. Entre quejidos y voces delirantes, cantos de niño y canciones de hambre, va a la deriva y se hunde el aguante, una barca y sus tripulantes, con pies descalzos y amor de sus madres, ha pasado de largo el rescate, tienen dinero. Ahí estamos escuchando este tema, se llama Dinero. Gran parte de los emigrantes es lo que buscan, ¿no? Buscan la supervivencia, buscan el dinero. Después podemos hablar también de qué capa social provienen. No siempre son las capas más bajas las que emigran. Por ahí conseguir un lugar en la barcaza les implica una guita que lo tiene determinada condición social, no la tienen otras, ¿no? Y este tema habla entre vasijas y cuernos de elefantes, piedras preciosas y seda elegantes, se abre paso al mejor navegante, cruje la madera, ¿no? Esto es lo que le pasa a muchos que han quedado en el medio del Mediterráneo, una de las tumbas quizá más grandes del mundo, ¿no? Y si hay poesía es porque hay humanidad en lo que estás diciendo y esto relata el sufrimiento de la gente. Hablamos de la estigmatización de los nuevos inmigrantes del mismo lugar, a lo mejor, que producen el regreso al estigma de aquellos que ya estaban integrados de antes. Hay una construcción del otro que tiene que ver con la política, me parece, y no tanto con el lugar de donde viene, sino con establecer un objeto de odio que favorezca la política. Sí, y la verdad es que hay una cuestión que, digamos, que es difícil de transitar, que tiene que ver con los procesos de inclusión o de integración, y esa necesidad de dejar de ser un otro para sentirse parte de nosotros, y cómo a veces eso termina generando la necesidad de diferenciarse, ¿no? De diferenciarse de ese nuevo migrante que vendría a ser ese otro, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces uno ve en las propias comunidades migrantes una mirada muy reactiva y muy discriminadora hacia sus pares, ¿no? Hacia sus connacionales que están llegando, que son más nuevos. A veces eso tiene que ver con el momento de la migración. Por ejemplo, no sé, yo pienso cuando en Argentina tuvimos la llegada de europeos del este hacia finales de los 90, y entre ellos había población ucraniana, población rusa que llegaba. Las viejas poblaciones migrantes rusas y ucranianas de Argentina no se sentían pares de estas nuevas, porque venían de un régimen, de un sistema que había sido... y con otros objetivos también. Y con otra formación, ahora y con otra mirada sobre el mundo. Y bueno, y esto mismo recién recordábamos cuando fue la elección de Trump, cómo muchos migrantes estadounidenses votaron a Trump a pesar de
toda la política antimigratoria que él prometía que iba a tener, y cuando se le preguntaba a estos migrantes por qué, justamente lo que decían es que ellos se sentían diferentes a estos migrantes que estaban llegando, ¿no? Entonces, digo, ahí hay como una necesidad de diferenciarse muchas veces y que responde a la estigmatización que se hace de los migrantes. Hablaste de los tiempos y el momento, y las migraciones fueron cambiando, los motivos de las migraciones fueron cambiando, desde lo bélico, desde el principio del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la hambruna que se produjo entre una y otra guerra, otro tipo de migración. Mis abuelos, por ejemplo, vinieron de Siria al final del siglo XIX, por la hambruna que había en la zona de Medio Oriente en ese momento, bajo dominio de los otomanos y después de los ingleses, provocaron esa migración. Los padres o los abuelos de Hugo pasa lo mismo, ¿no? De Europa Oriental. Digo, tiene que ver con esos momentos históricos y que fueron cambiando las razones. Ahora, en la Argentina, por ejemplo, tuvo un periodo larguísimo histórico que hay que rescatar, la construcción de una sociedad basada en esa cantidad de migraciones diferentes, sea de Europa, sea de Asia, sea inclusive de África, aunque sí tuvimos una discriminación en la generación del 80 con respecto a los negros que desaparecieron del escenario en la Argentina o está oculto. En Uruguay hay mayor presencia, pero digo, la Argentina se destacó por esa hospitalidad que tenía que ver con la construcción, también con la mano de obra, ¿sí? Con poblar a la nación. Con poblar la nación, con un proyecto de población. ¿Hay otras migraciones que no responden a los mismos criterios? ¿Hay migraciones selectivas? Digo, estos que vengan, los otros que no. Estoy pensando ahora, y se me viene a la mente, Italia y Albania, que firmaron un acuerdo para que los africanos que lleguen a Italia sean deportados, entre comillas, depositados en barracas, en puertos de Albania, una cosa que suena muy feo. Sí, ahí, bueno, ese es un antecedente de este reglamento que yo les decía que aprobó el Parlamento Europeo hace poco, ¿no? Italia, cuando Giorgia Meloni asumió, generó este acuerdo con Albania y creó este centro de detención de migrantes en Albania como una forma de externalización de fronteras, ¿no? La política de externalización de fronteras no es nueva, no es solamente de Italia, es algo que lleva mucho tiempo, lleva décadas en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos externalizando sus fronteras primero poniendo a México, ¿no? Como tapón y como controlador de sus fronteras, después hacia más, llegando más al sur. Actualmente, con lo que pasó en el Darién, eso llegó hasta Panamá, ¿no? Mucha presencia de controles para que las personas que atravesaban el Darién caminando para ir hacia el norte no pudieran atravesar Panamá. Y si volvemos a Europa, esos antecedentes tienen que ver, yo les diría, con acuerdos de Italia y Libia desde hace mucho tiempo atrás y otros, donde Europa, a cambio de cooperación internacional para el desarrollo, fue poniendo exigencias a los países africanos para cumplir el rol de control de la salida de migrantes hacia Europa. Que además de saquearlos le pusieron controles, porque saquearon todo África. El bienestar de Europa se debe a lo que saquearon en África y en Asia, sí. Y después dicen, bueno, pero ustedes no vengan acá. Claro. Ustedes muéranse de hambre en su lugar, nosotros nos enriquecemos con lo de ustedes. Sí. Bueno, o sea, podemos, primero los colonizaron, después se fueron y dejaron un montón de conflictos étnicos y bélicos por haber dividido África con una regla. Después, ¿no? Mucho tiempo después, nunca dejaron de expoliar, ¿no? Los recursos naturales, pero bueno, después aparecen estos acuerdos de cooperación donde Europa pone dinero para el desarrollo a cambio de control de la salida y control de fronteras. Eso le dio a esos países un grado de poder importante, ¿no? Esto que pasó ahora en Ceuta con Marruecos.
Uno podría decir, bueno, es el poder que vos, Europa, le diste, porque Marruecos se convirtió en un control, en un agente de control migratorio a pedido de la propia Europa, ¿no? Además de que, recordemos que Ceuta es un enclave colonial de España, ¿no? Tal cual. Bueno, hay bastantes paradojas para preguntarse que se queja quién por invade Gibraltar, a quién. pero no suelta. Claro. Ceuta, Gaby, ni en Melilla. sí. Hablabas del tema del Darién, según algún dato que leí estos días, no viene al caso en este momento, pero hablan de unas 500.000 personas al año que cruzan el Darién y que desde ahí seguramente se van sumando a muchas más de otros países que van tratando de llegar a Estados Unidos. Con la política actual de Estados Unidos, no la migratoria, sino la política económica donde intenta fomentar muchísimo más su industria, ¿no le viene bien recibir más gente? ¿Le alcanza con lo que tiene Estados Unidos? Habría que preguntarle, ¿no? Pero... te tengo a vos cerca. No te puedo contestar por Estados Unidos y menos por Trump. Lo que queda claro es que es evidente que el uso político que está haciendo Trump de las migraciones y la intención de que esto le dé rédito en términos de votos dentro de su electorado le está resultando más redituable que pensar en cualquier otra cuestión que tenga que ver con el trabajo o el desarrollo o el bienestar de un grupo de población, ¿no? Por eso digo... Es realmente alarmante y burdo el uso político que se está haciendo de las migraciones hoy en día, donde forman parte de las campañas electorales desde hace tiempo. No nos ha pasado a nosotros aquí en la Argentina hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa el año próximo, pero sería realmente grave que querramos exportar esa mirada discriminadora, estigmatizante. Bueno, pero empezó, con este gobierno campaña, empezó. ¿no? Con este gobierno empezó. Con este gobierno empezó el querer imitar la política migratoria estadounidense. Dos decretos ya van, ¿no? O más. Yo te puedo hacer una cronología de decretos, porque la verdad es que desde el 2024... No pararon de, digamos, bueno, lo sabemos en la política general, ¿no?, de nuestro país, pero en el tema migratorio, que a lo mejor no es algo que miremos mucho, hubo una sucesión de decretos que desarmaron toda la política migratoria que teníamos basada en una perspectiva de derechos humanos y en una perspectiva de inclusión y de integración regional, etcétera. Pero bueno, volviendo, en todo caso, si quieren, después hablamos un poco de esto de cómo en Argentina esta visión de colonia estadounidense, esa intención de también se refleja en la cuestión migratoria y en querer imitar una serie de prácticas y de políticas. Pero bueno, esto y la posibilidad, que ojalá que no, de tomarlo dentro de la campaña electoral del año que viene, no tiene absolutamente ningún sentido en nuestro país, además de que es negativo siempre. Pero pensemos que Argentina hoy tiene los niveles de población migrante más bajos de toda su historia. Ustedes hablaban, ¿no?, de los momentos de migración de sus abuelos, sí. Yo puedo hablar del mío. En 1914 Argentina tenía casi el 30% de la población extranjera. Hoy en día, y según los datos del Censo 2022, o sea, no son datos de una asociación civil, sino los datos oficiales, el 4,2% de la población de nuestro país es migrante. Nada más, estamos en los niveles más bajos, iguales al 2001. De los migrantes a la Argentina, de los que llegan a la Argentina. De los que viven en la Argentina. De los que viven en Argentina. De los que viven en la Argentina. Y en cuanto a las migraciones, y esto mucho más puntual, las migraciones de cerebros, las fugas de cerebros, ¿cómo son? ¿Son siempre con currículum pidiendo visa o también hay muchas que se van y vamos a ver qué pasa? La verdad es que no es de la migración de la que yo más me ocupe o me haya ocupado a lo largo de mi trayectoria.
Lo que yo estoy viendo ahora, con mucho dolor, digamos, en nuestro país y con la política de ahogo presupuestario de las universidades públicas y lo que está pasando con la Comisión Nacional de Energía Atómica y el desarmar políticas de desarrollo científico y tecnológico de décadas en el país. Sí. O sea, pensemos que esas personas que trabajan en esos espacios que son de altísimo nivel de formación, tienen contactos en muchísimas universidades del mundo, en otros espacios que desarrollan investigaciones, que hacen también desarrollos tecnológicos, y son personas valoradas y buscadas por esos espacios. Entonces, lo tremendo es que personas que hubiesen querido elegir quedarse acá, ahora terminan aceptando ofrecimientos en otros lugares o buscando dónde ir en otros espacios institucionales, pero porque no hay forma, ¿no?, de poder vivir con lo que Me hiciste hoy... acordar un hecho que es brutal, que después de la caída de Hitler, un montón por supuesto estaban perseguidos, pero todos los que eran científicos encontraron un lugar calladamente en las estructuras, por ejemplo, de Estados Unidos, de Argentina, de Rusia, de Siria. Hubo un montón de científicos alemanes que adherían al régimen hitleriano, encontraron un lugar donde laborar. Bueno, igual yo no estoy hablando de eso. No, pero ¿qué te estoy hablando decir? de personas que te no... quiero decir, la que valoración desearían... del conocimiento es aprovechado por todos los países. Claro, es decir, es una sí. emigración en última instancia de argentinos hacia el exterior que realmente está casi asegurada. Te diría, ya nos pasó esto. Recuperar de nuevo los cerebros fue un trabajo que empezó el Gobierno Nacional y Popular y que costó mucho trabajo, pero se reconstituyó todo un tejido de científico muy interesante. Pero quiero hablar de una migración que a mí, te lo contaba fuera del aire, que me llamó muchísimo la atención, que es una emigración, un proceso migratorio interno en un país, pero de manera positiva. Yo no quiero ser acusado de pro-chino, pero en realidad la mirada está puesta en Asia, ¿no? Y China ha logrado un proceso migratorio interno que va de lo rural a lo urbano. Es decir, un proceso migratorio positivo significa un crecimiento cualitativo de la población, que ni siquiera produce desarraigo porque es dentro del mismo país y gozando de ciertas cosas. Por supuesto que hay desarraigos, claro que hay desarraigos, los hay. Sí. Pero Pensemos digo, en la migración del campo a la ciudad que también vivió Argentina. Es cierto, o sea, pero es aquello que distinto. muchos van a buscar afuera, que es el bienestar económico, lo logran adentro. Es decir, no tiene que cambiar de idioma, no tiene que cambiar de cultura, sí posiblemente de algunos, digamos, costumbres cotidianas, pero también hay procesos migratorios que pueden ser evaluados de otra manera. Es decir, que podríamos pretender que si se desarrolla, por ejemplo, Argentina, para poner un lugar donde conocemos, si se desarrolla al interior, que haya desde la ciudad hacia el interior una migración diferente a la que hubo en otros tiempos, desde el campo hacia la ciudad, ¿sí? Que sí ocasionó problemas de tipo desarraigo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahí a mí... digamos, vuelvo a algo que hablábamos cuando traías este ejemplo fuera del aire, y que es que la migración en sí misma no es un problema, ¿no? La migración es un hecho social e histórico, y claramente los problemas los encontramos cuando analizamos las causas estructurales que generan la migración, que hoy en día en términos generales tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con conflictos bélicos o conflictos internos que hacen que la gente se vea obligada a desplazarse, y también tienen que ver con, digamos, los problemas que se asocian a la migración, tienen que ver, y muchas veces son generados por las políticas que los estados se dan para regular estas migraciones, que, como veníamos diciendo, son cada vez más restrictivas, cada vez más hostiles para con las personas migrantes, cada vez más deshumanizadas,
Y además están generando desde hace ya tiempo una narrativa de odio que genera violencia, ¿no? Entonces eso, digamos, hay un montón de condimentos que terminan generando problemas en torno a la cuestión migratoria que, como vos bien decís, no necesariamente tiene que ser un problema, ¿no? La migración aporta saberes, aporta experiencias, diversidad, pluralidad, diversidad cultural, bueno, el tema de trabajo especializado o muchas veces el trabajo no calificado, que o sea, que todos necesitamos en todas las sociedades y que es importantísimo. Y ahí hay, bueno, como una negación absoluta de ver el carácter positivo que tiene la migración en el mundo. Te guste o no, vamos a un tema musical. Dale. Que se llama Te guste o no. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Tú tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Bueno, hermosa esta canción, ¿no? Por lo menos para cerrar con un poco de optimismo. Mirá, somos distintos, pero te podemos recibir, podemos hablar, podemos estar, ¿no? Somos todos iguales, pensar, ¿no? Si nos miramos detenidamente. Estaba pensando, públicamente, a través de los medios, a veces suena mucho más fuerte cuando se hunde alguna de las lanchas o cuando se atraviesa a nado una larga distancia, pero probablemente no se sepa cuántas muertes, cuánta gente queda en el camino atravesando selvas o con otro tipo de riesgos. Por ejemplo, el Darién, ¿no? Del que hablábamos antes. Sí, claro. Bueno, el Darién generó muchas muertes. El Darién es una selva tan vasta y peligrosa que, digamos, no había sido, digamos, cruzada por personas hasta hace unos años cuando se empezó a armar esta ruta migratoria que iba del sur hacia el norte. Hoy por hoy, y como efecto de las horribles y tremendas políticas de Trump que están cumpliendo con su objetivo de disuadir y de, digamos, generar temor en la población, lo que se está observando es que ya esa ruta del sur hacia el norte en el Darién se está revirtiendo y con, digamos, mucha menos gente que la que fue del sur al norte, pero hay, según cifras oficiales de Panamá, ya un número de personas que está yendo desde Panamá hacia Colombia, atravesando el Darién, buscando retornar, ¿no? O buscando nuevos lugares de migración. ¿Destino Colombia o destino a otros lugares? No necesariamente, digamos, usando esa frontera. Bueno, también se sabe que mucha gente está saliendo de Estados Unidos por sus propios medios por temor a las detenciones, a estas deportaciones a cualquier lugar. El tema del temor de los migrantes hoy en día es algo que se ha ido incrementando y expandiendo. Es más, en Argentina también pasa. Larry va a ser más puntual en algunas preguntas relacionadas con... Larry, Espera.
relacionadas con derechos humanos y todo, pero como parte del tema de los derechos humanos me gustaría incluir los organismos internacionales y la acción, si es puramente declamativa o si hay acción también, ¿no? Ay, qué pregunta. Falta muy poquito tiempo para terminar el programa. Yo creo que, bueno, los organismos internacionales también están siendo muy atacados por este contexto. El multilateralismo se está poniendo en jaque. Pensemos que la falta de presupuesto y el cierre de lo que fuera el USAID afectó mucho a los organismos internacionales, entre ellos a la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y también a la OIM, y bueno, muchos de las organizaciones que trabajaban brindando servicios a migrantes y a refugiados en acuerdos con estos organismos tuvieron que cerrar, y ellos mismos están achicando sus equipos. Entonces, bueno, ahí hay una situación de crisis compleja, ¿no? Se incrementan los problemas y cada vez hay menos recursos para dar una respuesta. ¿Quién le da crédito a las organizaciones internacionales si hoy Trump hace lo que quiere? La ONU le puede decir, pará de hacer esto, y siguen igual. Es decir, hay un gobernador de Nueva York ¿no? Que dice, en mi ámbito no va a haber discriminación, y a Trump le importa tres cuernos. ¿Sí? El ICE sigue trabajando también en Nueva York, con menor intensidad porque sabe que no puede crear un conflicto político abierto, pero siguen trabajando de forma discriminatoria, de forma arbitraria. La resistencia de los espacios locales y de las comunidades y de los gobiernos locales es muy importante. Bueno, entonces te pregunto, ¿cuáles son los derechos vulnerados de los migrantes, los más frecuentes hoy? ¿Hoy en Argentina? Vamos a hablar un poquito. Yo estoy escuchando cosas muy graves, por ejemplo, que la policía en la provincia de Buenos Aires, detiene colectivos, hace bajar a la gente, le pide documentos, y a los extranjeros están muy preocupados porque algunos tienen todo en regla, pero hay otros que no, y nosotros nunca fuimos muy, digamos, detallistas en el tema, y hoy gente siente temor. Es que se incrementaron lo que se llaman los controles de población, lo que el Ministerio de Seguridad comenzó a llamar controles de población, que están ocurriendo así de manera sorpresiva en diferentes barrios de la ciudad y también del conurbano. El último fue en el barrio chino, pero bueno, Retiro, Constitución, la calle Avellaneda, 11. Bueno, también el primero fue en La Matanza, también en Lomas de Zamora, en La Plata. Bueno, y la verdad es que es algo que efectivamente genera temor, porque uno no sabe bien qué es lo que pasa si uno no tiene documentos o si ese documento está vencido. Y por otro lado, digamos, esto hay que contextualizarlo en un marco más amplio que tiene que ver con el cambio de la ley migratoria y con cómo esos cambios en la ley migratoria significaron que personas que estaban en condición regular, es decir, tenían su documentación y habían hecho todo lo que había que hacer para tener su documento, con este cambio, hoy en día están teniendo dificultades para sostener esa regularización porque se le exige tener medios de vida suficientes. ¿Y qué son medios de vida suficientes? Sí, son ingresos iguales a la canasta básica total o mayores según la cantidad de miembros de la familia, que se puedan demostrar con recibo de sueldo. Van a tener que echar a 47 millones de habitantes dentro de poco, porque no todos llegamos a fin de mes. ¿Frenaron los operativos policiales en estaciones de trenes donde les pedían documentos según la cara a las personas? No. O sea, estos controles de población siguen existiendo. Y otra de las cosas graves es que el cambio en la ley migratoria permite y avala el arancelamiento del acceso a la salud pública y gratuita para todas las personas que no tengan radicación permanente. Además de agradecerle a Gaby por todo lo que nos esclareció, debo admitir que venía con un caudal enorme de información que, bueno, en una hora es imposible, Gaby. Te comprometemos a que la próxima temporada hagamos un segundo programa, afinando un poco el lápiz con respecto a qué temas tratar, porque migración es un tema a nivel mundial muy amplio y no responde a una sola causa. Bueno, y
se nos quedó chico el programa. Nos tenemos que ir. Agradecemos a Carlos Rodríguez en los controles, a Alejandro Barredo en el control de streaming. Los invitamos a que se queden a escuchar Discorama con Mario Mengoni ahora en Radio Con Vos. Y nos reencontramos la semana que viene, sin olvidarnos de pedirles ese like en las redes sociales, puede ser tanto en Instagram como Mundo en Clave, puede ser en YouTube también como Mundo en Clave, y los invitamos de paso a que se queden aquí y que vuelvan la semana que viene, a las 8, a las 20. Hugo Bulma, sábado, 20 horas. Ahí voy a estar. Ok. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave en Radio Con Vos.